Ya iniciamos a grabar, profe. Perfecto. ¿Por qué no me deja, pues? Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a comenzar el módulo correspondiente a los compuestos nitrogenados. Entonces, vamos en estos momentos a ver la biosíntesis del nitrógeno. Eh, Seguidamente vamos a ver el ciclo de la urea y posteriormente enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea. Bien, voy a dejar de compartir mi cámara. Recuerden que este es un curso virtual, por lo tanto todas las clases se graban y se suben a las diferentes plataformas. ¿Alguien se opone a la filmación? No, no, no. Listo. Bueno, por favor me dice, profe, cuando esté Ya está en pantalla completa. perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de la biosíntesis del nitrógeno, pues por obvias razones, como estamos en la Facultad de Medicina, no vamos a hablar toda la parte en detalle y profunda que se hace a nivel de esa captación dentro del ciclo del nitrógeno en las plantas, en los animales. Lo vamos a tocar ligeramente, ¿cierto? Pero recordemos que el nitrógeno es uno de los elementos eh, muy importantes que hacen parte de una gran cantidad de compuestos que son vitales y fundamentales. Entonces ese nitrógeno nosotros no lo podemos consumir en cápsulas, pues, sino que el nitrógeno nosotros en su estado natural está en forma de gas, ¿cierto? Pero lo interesante del nitrógeno es que el nitrógeno es un compuesto, un elemento que es muy versátil, es un compuesto que se puede encontrar de forma inorgánica y de forma orgánica. Y ahí es donde, por eso incluimos este tema de aquí. Ahora, esa forma orgánica o inorgánica va a estar dependiendo de los estados de oxigenación. Perdón, de oxigenación, no, de oxidación, ¿cierto? Entonces así lo vemos como ese nitrógeno, de acuerdo a su estado, entonces nosotros lo vamos a encontrar en la mayoría de formas orgánicas, ¿cierto? Como NH2 y sus derivados, o sea, dentro del grupo amino, ¿cierto? Lo podemos encontrar como imino, lo podemos encontrar como amoníaco NH3 más, como ion amonio NH menos. Fíjense que aquí el estado de oxidación es 3. Un momento, yo pongo aquí el punterito. Bien. En el firmamento, pues en la biosfera, en los otros compuestos lo vamos a encontrar en estado gaseoso y son los sistemas biológicos los que tienen mecanismos moleculares, mecanismos biológicos que fijan ese nitrógeno a los diferentes compuestos y de esa manera lo podemos utilizar. Bien, entonces vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Bueno, se me olvidaba decir antes pues así como de entrarnos en la parte que nos corresponde, es que en la atmósfera
el 78% del nitrógeno de la atmósfera es nitrógeno gaseoso. Entonces allí se encuentra el nitrógeno, está en un triple enlace que es muy difícil de romper, y por eso se necesitan esos sistemas biológicos que lo hagan. Nosotros, los organismos en general, no podemos asimilarlo, sobre todo los animales superiores, no podemos asimilarlo como tal, y por eso entonces quienes están implicados en esa fijación que lo pueden hacer son procariotes como las cianobacterias y las azotonobacterias. Hasta el momento no se conocen como organismos que puedan fijar ese nitrógeno. Hay otros organismos que están implicados en la fijación del nitrógeno y son algunas plantas. Bueno, eso era así como un resumencito para que eso me supongo que lo vieron en biología, en biología general, pues en el colegio y en biología de la célula. Bueno, muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar al ciclo del nitrógeno. Entonces ese ciclo del nitrógeno lo que nos va a hacer es que se llama ciclo porque ese elemento va a circular en sus diferentes formas. Ahorita yo les traje un dibujito que es muy clásico, que lo presentan en los colegios, y lo saqué de un libro de colegios. Y entonces vamos a ver las diferentes etapas. Entonces esas tres grandes etapas y que nos competen entonces son la amonificación, la nitrificación y la asimilación. Porque existen más etapas, pero como les dije, esas etapas entonces ya están como en las bacterias y eso. Pues las voy a hablar someramente. Bien, vamos entonces a empezar con la amonificación. Entonces, esa amonificación básicamente se va a dar porque nosotros también hacemos parte de amonificación, como lo vamos a ver ahorita en el ciclo de la urea, pero ahí con otros fines, ¿cierto? Entonces, hay básicamente en la amonificación mayoritariamente se va a dar en los suelos, ¿cierto? En el suelo, cuando hay la descomposición de los materiales orgánicos, o sea, de cualquier sistema biológico, o sea, está desde plantas, las mismas bacterias, las mismas, cualquier descomposición de material orgánico. Entonces, a partir de ahí se van a obtener entonces esos compuestos que tienen nitrógeno, o sea, las proteínas, los aminoácidos, los nucleótidos, las coenzimas, vitaminas, etcétera. Y lo que van a hacer todo ese ecosistema, todas esas bacterias, es degradarlos a que, como ellos están en aglomerados, en moléculas complejas, de las bacterias lo que van a hacer, pues sobre todo bacterias y hongos, lo que van a hacer es que van a degradar todo ese material. Y entonces en esos procesos se van a liberar, entonces se va a liberar el nitrógeno. La principal forma en la que se eliminan es entonces en forma de nitrógeno y amonio. Entonces aquí tenemos esta grafiquita que nos muestra eso. Entonces, por ejemplo, cuando un animalito, puede ser el parásito más pequeño, o sea, puede ser desde pues, un pájaro, cualquier cosa, o incluso pues cuando nosotros nos entierran, ahí en ese suelo, todas esas bacterias, incluso las mismas bacterias propias del organismo, que hacen parte de flora del organismo, ayudan a eso. Entonces, ahora, en el suelo, ¿cierto? En la tierra, ese proceso entonces va a ser más efectivo
porque existen una serie de bacterias y hongos que incluso están especializados en eso, en descomponer esa materia orgánica y en obtener el nitrógeno a partir de este proceso que se llama amonificación, ¿cierto? Y lo convierten entonces principalmente en amonio, en ion amonio y en amoníaco. Ahora, hay otros grupos que van a proceder de esa materia viva, como el grupo amino, el imino, bueno, etcétera. Pero principalmente es como se obtiene. Bien, esas entonces, todo este tipo de bacterias también hacen parte del segundo proceso que se llama el proceso de nitrificación. Entonces ahí básicamente lo que van a hacer esas bacterias es oxidar ese amoníaco y ion amonio y generalmente ahí es muy interesante porque a nivel de estos microorganismos en ese proceso se va a generar energía y esa energía incluso se han propuesto como de esas energías limpias y todo, han habido propuestas a partir de esa energía que se obtiene en los procesos de nitrificación por parte de las bacterias, un mecanismo de cómo obtener esa energía primaria. Bueno, igualmente, esas bacterias lo que van a oxidar es ese amonio o ese ion amonio, lo van a convertir en nitrito. Lo van a convertir en nitrito y pues en otros grupos derivados, como lo vemos acá en esta gráfica. Entonces aquí tenemos, recordemos que en esa primera parte de aminificación, entonces en su gran mayoría se produce ion amonio, ion amonio y amoníaco. Entonces, perdón, por favor. Entonces, ya esas bacterias del suelo lo van a convertir en nitrito, ¿cierto? Y después de esa segunda oxidación lo van a convertir en nitrato. Desafortunadamente, pues no tenemos tiempo ni nada, pero hay el mecanismo molecular, o sea, toda el complejo enzimático a nivel de las bacterias es muy interesante. Pues pero aquí no lo vamos a revisar detalladamente. Bueno, entonces aquí vemos cómo se da esa primera reacción. Incluso esas bacterias están catalogadas como bacterias del género Nitrosomonas y básicamente estos nitritos que pues pueden llegar a ser no solamente tóxicos para las plantas, sino incluso para animales. Por eso existen algunas suelos y algunas tierras que tienen ese exceso de nitritos y de nitratos y pues no son aptas para una serie de funciones que tienen que ver pues con el humano, sobre todo por ejemplo, aguas que atraviesan esos suelos, cultivos, bueno. Y la segunda reacción va a estar por un grupo de bacterias que son las que se llaman las nitrobacter, que son las que son capaces de convertir esos nitritos en nitratos. Bueno, básicamente en esa acción existen unas plantas que tienen la capacidad entonces de absorber esos compuestos. Es decir, son las que son capaces de incluirlo en ese sistema biológico. Entonces fíjese que están en la atmósfera, luego a través del material en descomposición entra. Bueno, espere que más adelante traigo una grafiquita. Bueno, sigamos adelante con los tres procesos. Bueno, entonces, después de que esas células vegetales y son capaces de convertir esos nitritos en ion amonio.
tienen su mecanismo molecular y biológico. Y de esta manera ya entonces ese ion amonio puede entrar dentro de los mecanismos que van a transferir eh, hacia otras moléculas como los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las plantas, perdón, los nucleótidos, y ese proceso es el proceso que se llama proceso de asimilación. Este proceso se da principalmente, aunque también hay algunas bacterias y parásitos, pero esto principalmente está orientado hacia plantas y animales. Y nosotros, ¿cierto? En ese consumo de plantas y animales, consumimos entonces, tenemos esa fuente de nitrógeno, que es lo que nos compete hoy. Bueno, entonces esta es pues la gráfica clásica que presentan en los colegios, ya la voy a poner un poquito más grande, donde entonces como a través de cuando las plantas, los animales se mueren, van al suelo, ese suelo los microorganismos van a hacer estos procesos que acabamos de ver de aminificación, nitrogenación y asimilación, y los vamos a convertir en un nitrógeno que va a ser útil y que va a ser parte de un flujo del nitrógeno. Nosotros dentro de nuestro organismo, como lo vamos a ver en este capítulo, hay un flujo de nitrógeno. Nosotros realmente tenemos un flujo de nitrógeno. Miremos entonces aquí, aquí era donde les decía, aquí hay todos unos detalles muy bonitos, pero pues no los vamos a revisar en, en detalle, como por ejemplo lo que hacen las bacterias. Ah, bueno, revisemos el dibujito que es el clásico que ustedes los deben conocer porque esto es del libro de colegio. Entonces aquí tenemos el nitrógeno atmosférico, ya vimos entonces cómo se da ese proceso de amonificación, de nitrificación y de asimilación, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando esta materia orgánica representada en cualquier organismo eh, biológico, ella se va a descomponer. Y hablamos entonces de esas bacterias y hongos. Les voy a solo para mencionar, solo para mencionar. Por ejemplo, hay un sistema muy bonito que se llama la amoníaco monooxigenasa. Ahí es ese sistema, todo ese complejo enzimático es el que está encargado de esa oxidación del amoníaco, es decir, es el que va a convertir por ejemplo, el amoníaco en diferentes compuestos hasta convertirlo en un compuesto que se llama hidroxilamina. Y ahí existe otro complejo que es la hidroxilamina óxido reductasa. Básicamente él va a ser parte en eso que hablamos de convertir de nitratos a nitritos, ¿cierto? Bueno, entonces, ahí en esas diferentes fases es entonces cómo se va a fijar, cómo se va a tomar ese nitrógeno. Ya aquí lo vamos a tener en unas formas que, como vimos, se van a poder incluir de las plantas. Hay unas raíces, hay unas plantas que están muy implicadas en eso, y entonces luego esas planticas pues los animales los van a comer, nosotros nos comemos los animales y etcétera. Bien, entonces esa fijación del nitrógeno. Ah, bueno, antes de pasar, pues, eso tiene todo, a los que les interese eso. En el libro de Matthews está muy bien referido todo eso, en la bioquímica de Matthews. Y un poquito lo tocan en el de Boyd, pero en el de Matthews está muy, muy, muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte de la fijación del nitrógeno.
Entonces esa fijación del nitrógeno pues va a ser muy importante porque eh, es lo que va, es decir, los organismos biológicos van a permitir que haya esa interacción desde del nitrógeno con otros elementos. Y eso entonces va a estar dado sobre todo con el carbono. Entonces, recuerden que nosotros tenemos, nosotros pues como los organismos superiores, entre comillas, pero no sé si estoy diciendo bien, pero nos dividimos en autótrofos, ¿cierto? Y en heterótrofos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En esos procesos que acabamos de ver, tenemos unos mecanismos muy importantes como a través de todos esos elementos, como lo hacen por ejemplo las plantas, que a través de la fotosíntesis son capaces de convertir energía lumínica en energía química. Entonces, y eso también pues lo van a hacer algunas bacterias, algunos procariotes. Entonces, en esa transición está esa interacción del nitrógeno. Ahí están mecanismos bioquímicos en los cuales a través de esa unión de elementos como el carbono y el nitrógeno y otros elementos, pues oxígeno y todo, van entonces a obtener energía, ¿cierto? O van a transformar esa energía. Bueno, y, eh, y ya pues vimos entonces que las bacterias, los procariotes, entonces también van a ayudar a eso. Y aquí quiero mencionar algo que ha cobrado mucha importancia últimamente porque apenas se está detallando y caracterizando porque nosotros nunca habíamos tenido le habíamos dado la relevancia, no se conocía la importancia que tiene la flora bacteriana en nuestros sistemas. Y pues les cuento, les traigo algunos artículos que he revisado, pues resulta que, por ejemplo, nuestra flora bacteriana en el intestino también participa en esas actividades. Es decir, así como acabamos de ver que en el suelo esas bacterias van a ayudar a convertir, a sintetizar, a catabolizar todos los compuestos. Igualmente ocurre en nuestro intestino. Entonces, nosotros sabemos que ya acabamos de ver que nosotros no tenemos la capacidad de oxidar ese nitrógeno de tal manera que tengamos todos los compuestos. Nosotros simplemente los consumimos de otros seres vivos, ¿cierto? Y en esa transformación entonces es que obtenemos los diferentes compuestos, o sea, los compuestos nitrogenados. Ay, se me olvidó pasar la diapositiva. Los compuestos nitrogenados. ¿Y cuáles son esos compuestos? Entonces, los ácidos nucleicos, por ejemplo, los ácidos nucleicos tenemos en ese catabolismo, en esa síntesis y catabolismo, vamos a eliminar, por ejemplo, van a haber productos como el ácido úrico, la urea, que es lo que vamos a ver seguidamente, ¿cierto? Todos esos compuestos hacen parte de esa dinámica eh, biológica relacionada con el nitrógeno. Generalmente nosotros le damos también mucha importancia a las proteínas. Eso lo vamos a ver en un momentico. Aquí estoy colocando la diapositiva que sigue para la introducción a los aminoácidos, que lo hacemos en la clase donde iniciamos el metabolismo, el catabolismo y el metabolismo, la síntesis y catabolismo de los aminoácidos. Pero aquí quiero mencionar que también
existen otros compuestos que tienen nitrógeno y que son muy importantes como son las vitaminas. Recordemos que las vitaminas son precursores de coenzimas y cofactores. Entonces, ahí también tenemos que pensar que a través de esos compuestos eh, vamos a obtener un nitrógeno también de origen biológico, ¿cierto? Que hace parte de todos estos ecosistemas. Bueno, eh, bueno, hay una, se me olvidó decir una cosita. Entonces, resulta que las diferentes formas de ese nitrógeno, es decir, nosotros ese nitrógeno que hace parte de muchas de todas estas compuestos que acabo de mencionar, tenemos algo que es muy importante y es las proteínas. Las proteínas entonces es una de las mayores fuentes de compuestos nitrogenados. Dentro de de esas proteínas que tenemos que consumir principalmente todo tipo de proteínas, pero principalmente lo que se llaman las proteínas de alto valor biológico, es decir, las proteínas que contienen los aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos esenciales son aminoácidos que nosotros en nuestra maquinaria bioquímica y molecular no tenemos la capacidad de sintetizar. Y los poquitos, pues hay los pocos intermediarios que producen no alcanzan a suplir las necesidades del sistema. Pero además de eso, nosotros siempre en estos cursos de bioquímica vemos las proteínas orientadas hacia básicamente dos cosas, como fuente de nitrógeno y sobre todo la estructura carbonada que hacen parte como fuente de energía. Pero las proteínas, los compuestos nitrogenados, también tienen muchas otras funciones estructurales, de tráfico químico de sustancias. Es decir, los aminoácidos, las proteínas tienen una gran versatilidad, sobre todo cuando se unen con carbohidratos, lípidos, etcétera. Entonces, resulta que los animales, eh, esa fuente de nitrógeno, en ese catabolismo y metabolismo, entonces se crean compuestos que, o sea, es decir, la evolución desarrolló mecanismos para evitar que esos compuestos que pueden ser muy tóxicos para los sistemas biológicos, como el ion amonio, como el amoníaco, ¿cierto? Entonces creó vías y ciclos que permitan eliminar esos excesos de ion amonio, amoníaco, etcétera. Por eso, entonces tenemos que habemos organismos que somos uroteicos, es decir, que los excesos de nitrógeno los eliminamos a través de la orina, o amoniotéricos, como son los peces y algunos reptiles que eliminan los excesos de nitrógeno a través del amonio, y los pájaros y algunos reptiles también que lo eliminan a través del ácido úrico. Entonces, en este momento el profesor Burgos nos va a hablar sobre ese ciclo de la urea. Ese ciclo de la urea entonces es el mecanismo eh, eh, más importante para eliminar esos excesos de nitrógeno, esos excesos en forma de ion amonio y de amoníaco. Ahora, nosotros también eliminamos a través de la materia fecal el nitrógeno en otros compuestos, pero el más efectivo es la urea. Listo, profe. Perfecto, Natalia. Listo, profe, por favor. Me permite, voy a dejarte compartir. Luego voy a parar el video para que queden separados,
¿cierto? Perfecto, Le digo perfecto. ya.